Nico Williams es sin lugar a dudas una de las figuras del Athletic Club que más focos tiene encima de él. Un jugador que ha tenido mucha importancia en este verano con todos los rumores que ha tenido detrás de él sobre una posible salida y además todo ello se traslada también en el terreno de juego. Un jugador que viene de una temporada espectacular tanto en el Athletic como en la selección y todo esto ha cambiado tras quedarse en el Athletic y con un inicio de temporada un poco decepcionante. Así que vamos a analizar un poco todo esto, no desde el mercado de fichajes, sino lo que ha pasado en el terreno de juego. Un jugador que a priori es la gran estrella del Athletic Club, una de las grandes estrellas de la selección española. ¿Qué le está sucediendo para que a día de hoy, con casi 6 partidos disputados entre club y selección, no sume ningún gol y ninguna asistencia? Así que bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis muy bien. Y bueno, no vengo a hablar del mercado de fichajes, no vengo a hablar si hay algún club interesado en él, tampoco vengo a decir que este jugador es muy malo, que hay que venderlo, nada de esto. Como ya sabéis, aquí venimos a hablar de fútbol y a analizar un poco los porqués. ¿Qué está sucediendo con Nico Williams, ¿no? Un jugador que viene a hacer, dicho de un poco de memoria, 8 goles y 16 asistencias con el primer equipo del Athletic. ¿Qué ha pasado para que ahora en este inicio, habiendo disputado los 4 encuentros ligueros, es verdad que 2 de ellos de suplente, no sume goles ni asistencias? Y además creo que incluso teniendo un pequeño bajón a nivel de rendimiento global, ¿no? Es decir, creo que es un jugador que lejos de los goles que genera, pues hombre, creo que también hablamos de un jugador desequilibrante arriba, ¿no? Tanto en sus acciones de 1 para 1, al espacio, bueno, es un jugador eléctrico en ese aspecto y creo que su influencia a nivel de juego se está reduciendo, ¿no? Creo que las expectativas se elevaron mucho respecto a lo que hizo la temporada pasada y eso evidentemente, pues bueno, hace que bueno, encima con ese cambio de dorsal que ha tenido al 10, bueno, pues ya encima eso ya engloba una responsabilidad bueno, que es difícil de gestionar, ¿no? Pues vamos a analizar un poco todo esto empezando por los datos de la temporada pasada y os tengo que decir que sus registros respecto a lo que hubo la temporada pasada están bajando, ¿no? Es verdad que no es lo mismo comparar una temporada completa como la anterior que 4 primeras jornadas en las que de hecho ni Nico Williams tuvo pretemporada con el Atleti, porque es que con toda la Eurocopa y con todas las vacaciones que tuvo, a pesar de que volvió un poco antes, pues bueno, eso es verdad que te hace entrar un poco diferente respecto respecto a tus compañeros de equipo, ¿no? Pero vamos a ver los datos de la temporada pasada, para que veamos un poco en qué situación estás. Son datos de Y Scout y es la media de minutos, de los datos que dejó la temporada pasada, ¿no? Estamos hablando de más o menos, es una media por cada 90 minutos jugados y fijaos que, es que las cifras de Nico la temporada pasada fueron sublimes. O sea, en asistencias hablamos de casi una asistencia cada 2 partidos que disputó. Eso con el Athletic, ¿eh? Los datos no computan con la selección. Estamos hablando, por ejemplo, también de que dejaba casi 2 asistencias a tiro, es decir, dejaba casi 2 últimos pases pues a sus compañeros para que terminasen disparando. Estamos hablando de casi una mitad de acierto en centros precisos, casi la mitad de los regates que realizaba eran con éxito. Estamos hablando de casi un 40% de duelos ofensivos ganados. Importante y vital esto, sobre todo en un jugador como él, porque muchas veces en selecciones de 1 para 1, si tiene un balón dividido o tiene un 1 para 1, muchas veces esos balones que tiene que disputar con su defensor, si te lo llevas, pues también tienes más probabilidad de batir a tu rival y generar una ocasión de peligro, ¿no? Y estamos hablando de casi una media de, más de 5 carreras en profundidad o desmarques, carreras de espacio, como lo queráis llamar, que eso habla también mucho de su participación en el juego ofensivo y de las ganas que tiene él de generar, ¿no? Pues si comparamos esto con lo de esta temporada, fijaos que empezamos a bajar la media. Aparte de que no ha hecho goles ni asistencias, fijaos que, incluso no hemos hablado de las cifras de tiros logrados, que esto no lo tenía presente. Fijaos, tiros logrados 34,2% la temporada pasada, en esta temporada estamos hablando de un 28,6%. Fijaos que las asistencias a tiro, que estamos hablando de casi 2, estamos en 0,35 porque solo ha dejado una clara. Fijaos que en centros precisos, pues no estamos del todo mal respecto a la temporada pasada, pero también fijaos que a nivel individual, pues insisto, es verdad que solo ha completado 2 partidos, pero también estamos bajando un poco esa media. A nivel de regates logrados, lo más llamativo fue el partido del Atlético de Madrid, que es la primera columna en horizontal que vemos por debajo de las medias. 2 de 13 regates logrados en ese partido, y además la media ha bajado respecto a la temporada pasada. Estamos hablando de un 41%, casi 42% de acierto, así que
ha reducido. Y sobre todo, yo me quiero quedar con los duelos ofensivos. Casi un 32% de acierto ante el 40 y tanto por ciento que estábamos hablando de la temporada pasada. Es importante y es vital eso para imponerte a tu par, y en este caso, pues fijaos, llamativo, por ejemplo, lo que decía antes, frente al Atlético de Madrid, un 13% de duelos ofensivos logrados. Pues hombre, es muy significativo, ¿no? Y además en carreras en profundidad, en esos desmarques que os comentaba antes, la media ha bajado. Estamos hablando de casi entre 5 y 6, pues ahora en estos últimos partidos en los 4 primeros partidos de Liga, estamos en 2,78. Pues hombre, pues evidentemente los registros han bajado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto, no? Y además, más allá de los datos, también tenemos una sensación general de que su rendimiento ha bajado, ¿no? No vemos al Nico tan diferencial que vimos la temporada pasada, le vemos un poco más apático en el terreno de juego, vamos a llamarle de esta manera. ¿Qué está sucediendo, no? Pues yo, personalmente, tanto a nivel de datos como lo que he podido ver, incluso he comparado respecto a la temporada pasada con algunas imágenes que he podido ver, he cogido 4 motivos principales, que evidentemente, bueno, es mi análisis personal, igual hay cosas que se me escapan del jugador, pero es un poco lo que yo puedo analizar desde fuera, pues un poco para analizar la actualidad que tiene el jugador, ¿no? Primer motivo, primer aspecto, primera causa de por qué Nico Williams está por debajo de la media o del rendimiento que esperamos de él respecto a la temporada pasada. Yo creo que hay un motivo muy claro, y es que los rivales le conocen. Es decir, Nico tuvo una irrupción la temporada pasada, incluso mayor que la anterior aún, porque digamos, yo creo que fue un poco... Primero salió el Nico Williams promesa, y luego en la temporada pasada vimos al Nico Williams estrella, ¿no? O sea, a día de hoy creo que Nico es una referencia, podría jugar de titular casi en todos los equipos del mundo. Se me haría raro que Nico no fuese titular en los mejores clubes de Europa, en los equipos que aspiran a ganar la Champions, y eso evidentemente hace que ya en la temporada pasada muchos equipos ya planteaban estar cerca de Nico, que hubiese un jugador cerquita de él, que incluso en sus acciones de 1 para 1 hubiese un 2 para 1 o un 1 para 2, mejor dicho, ¿no? Para que hubiese pues 2 jugadores cerca de él, para que sus acciones de 1 para 1 no fuesen tan desequilibrantes, y eso evidentemente, bueno, es normal en los equipos rivales cuando ven que hay un jugador como él que es tan diferencial, ¿no? Pues esto se está trasladando en esta temporada. Yo creo que pues el Getafe, el Barça, el Valencia y el Atlético de Madrid se han dado cuenta de su peligro, y hay planteamientos, incluso me atrevería a decir, especializados en él, ¿no? Frente al Getafe vimos cómo su par, pues bueno, incluso le molestaba, ¿no? Le daba pequeños empujoncitos cuando entró en la segunda parte para marcar un poco ese terreno. Por ejemplo, frente al Atlético de Madrid vimos esto, por ejemplo, de Marcos Llorente, de su lateral derecho. Estos datos son de la Liga StatsBall, de una cuenta de Twitter muy interesante que publica datos de la Liga, y fijaos en la gráfica como Marcos Llorente, bueno, la gran mayoría de sus acciones evidentemente están en esa parcela defensiva derecha, que es en la que suele ubicarse Nico Williams. Pues fijaos, ¿no? Si nos fijamos en la gráfica que hay ahí, pues Marcos Llorente recupera 7 balones, despeja otros 6, gana 4 tackles o entradas a ras de suelo, intercepta un balón. No sé, daros cuenta de que muchas de ellas, bueno, no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir que pues el 70-80% seguramente sean con Nico Williams, si no el 90%. O sea que eso habla un poco también de que los laterales que se enfrentan a él, pues le conocen, ¿no? Y fijaos, si hacemos un poco la memoria, se ha enfrentado a Fulquier, se ha enfrentado a Koundé, al propio Marcos Llorente. No sé vosotros, pero si os acordáis un poco de los partidos que hicieron estos jugadores, pues salieron destacados, ¿eh? Koundé frente al Athletic fue uno de los jugadores más destacados defensivamente. Marcos Llorente, ya veis en datos que hizo un partido espectacular. Creo que esto se nota, y eso, evidentemente, los jugadores, me atrevo a decir que seguramente Marcos Llorente hasta habrá pensado antes del partido cómo puedo frenar a Nico Williams en sus acciones de 1 para 1, ¿no? Y fijaos que tengo hasta ahora un ejemplo, ¿no? Como Marcos Llorente sabe aguantarle, intenta... baja de centro de gravedad cerquita de él para imponer un poco su terreno y no tener, y que Nico Williams no tenga vía de escapatoria, ¿no? En su acción de 1 para 1, esto es solo un simple ejemplo, pero al final es el reflejo de lo que comento, ¿no? De que los rivales ya saben pues por dónde va a tirar Nico Williams, ¿no? Y eso, pues, incluso se puede ver a nivel global de
del partido de Nico Williams frente al Atlético de Madrid, ¿no? Esto es también de la cuenta que os comentaba antes, de la Liga StatsBall, y bueno, se recoge un poco lo que fue el partido de Nico Williams a nivel global, que bueno, ya podéis ver por ejemplo el mapa de la derecha que no tuvo ningún disparo, que es un poco, bueno, también el reflejo de cómo Nico Williams es menos productivo respecto a la temporada pasada, y bueno, ya los mapas de abajo me importan más bien poco, porque bueno, sí que me importa el de pases recibidos, porque luego lo analizaremos esto, pero bueno, el de acciones defensivas y el de los toques, pues bueno, más o menos se asemeja un poco a la de la temporada pasada, ¿no? Pero me quiero quedar con los de arriba, con el mapa de pases y con el mapa ese que pone carries and take-ons, que bueno, en inglés pues bueno, es el que es, pero significa algo similar a, bueno, esas conducciones, esas acciones individuales en las que Nico pues lleva el balón y lo conduce pues hacia portería rival, ¿no? Primero el mapa de pases, ¿no? Quiero que os fijéis en que, bueno, las flechas estas grises que veis son los pases que realiza Nico Williams en el partido, ¿no? Pero fijaos que solo hay dos en rojo. Esas flechas en rojo, como indica abajo, son los pases progresivos que realiza Nico Williams. Bueno, pues habituados a que Nico sea un jugador diferencial en cuanto a lo que es superar líneas, a llevar el balón pues, a jugadores como Gorka Uruzeta, como Jan Sanzet, para progresar, pues fijaos que de todos los que hizo, que fueron 29, solo 2 fueron progresivos. Bueno, creo que eso habla mucho de cómo Nico Williams está marcado cada vez más de cerca, de cómo ha perdido ese factor diferencial respecto a la temporada pasada y de cómo se dificulta cada vez el trabajo de un jugador que, insisto, tiende a ser muy diferencial en ese último pase, en esos balones hacia adelante, y cómo, pues evidentemente, fijaos que hay mucho balón horizontal, fijaos en esa zona de 3/4 de campo, cómo muchos de ellos van rectos. Pues creo que eso habla mucho de muchas acciones en las que él recibe de espaldas a su par, y pues evidentemente le cuesta mucho el tener que jugar hacia adelante, ¿no? Eso, ¿cómo se puede analizar? Y ahora os vuelvo a poner el gráfico. Pues creo que se analiza respecto al punto número 2 que os comento. Creo que al Atleti le está costando mucho generarle situaciones de ventaja. Es decir, un jugador como él necesita tener situaciones que tenga espacio, necesita tener ventajas, ¿no? Que siempre hemos explicado que las ventajas es que un jugador tenga tiempo y espacio para tomar una decisión. No, pues si un jugador como Nico Williams recibe de espaldas a su par, pues bueno, es complicado que este jugador pueda girarse, pueda mirar sus acciones ofensivas mirando a la portería rival, y evidentemente eso se traslada en sus acciones, ¿no? Y cuesta que el jugador pueda mirar hacia adelante. Pues yo creo que es algo que el Athletic lo ha intentado hacer y se ha hecho en la temporada pasada, fruto de ello pues sus grandes cifras, pero este año está costando un poco más. Creo que se está costando que haya un contexto favorable a Nico Williams para sus acciones individuales, e insisto, eso también forma parte de los planteamientos de los rivales, ¿no? Si hay un jugador que está más cerca de él, o dos, o incluso zonalmente, pues bueno, Nico se encuentra con pues muchos jugadores cerca de él, pues evidentemente es más complicado para él, ¿no? Pues en Atleti tienen que encontrar una fórmula, a mi parecer, para que él tenga espacio. Pues se puede generar a través de rupturas por dentro para que Nico tenga espacio, incluso que Yuri esté más cerquita de él para que esas acciones de 1 para 2 pues se conviertan en acciones de 2 para 2. Bueno, diferentes situaciones que se pueden generar, que eso está a la labor de Ernesto Valverde, para que el rendimiento de Nico Williams pues suba, ¿no? Y luego, por otro lado, os quería mostrar ese mapa que os comentaba antes de las conducciones, ¿no? de Nico Williams. Pues fijaos, fueron 13 las que tuvo Nico, y lo mismo, fijaos que abajo pone ahí lo de progressive carries, es decir, conducciones progresivas, y solo tuvo una fue dirigida a área rival, pero sobre todo con la que más me quedo es con que estas conducciones, estas acciones de Nico Williams, con éxito, solo de las 9 que tuvo, que son esos círculos naranjas, solo una fue con éxito. Es decir, eso habla mucho y muy mal de cómo estuvo desacertado Nico Williams en ese partido. Pero eso, insisto, no se puede achacar solo a que, bueno, es que el jugador no está bien, o bueno, es que Marcos Llorente estuvo bien. No, es una mezcla de todo, es un poco, pues que no hubo situaciones favorables a Nico Williams, Marcos Llorente sabe cómo se tiene que manejar a él, digo Marcos Llorente, o sea, lo personifico a Marcos Llorente, pero también hablo del resto de jugadores que le han marcado, pues en este inicio liguero, ¿no? También se habla de cómo, pues eso, el Athletic no le ha conseguido encontrar, pues un contexto favorable a él, así que es una serie de circunstancias que engloban y hacen que un jugador como él, que es tan diferencial, pues no termine de hacer un buen papel, ¿no? Luego, por otro lado, hay un tercer punto que os quiero comentar, que es
que, a ver, Nico Williams al final es un jugador que se basta por sí solo, es un jugador muy inteligente, que interpreta muy bien los espacios, que no es un jugador especialmente destacable, no es un Oscar de Marcos en ese sentido, pero que es un jugador que sabe, que también tener estas cifras que tuvo la temporada pasada no son casualidad, ¿no? Es un jugador que se desmarca muy bien, que interpreta bien los espacios, y muchas veces le ves desmarcarse, le ves, oye, tiene ese hambre, y él quiere demostrar, pero muchas veces no se aprovecha en ese tipo de situaciones. Cuando él tiene ventaja, muchas veces no recibe ese tipo de balones. Os lo personifico, os lo ejemplifico en una acción que recogí frente al Atlético de Madrid, pero que también se puede, bueno, podría haber cogido muchas más, ¿no? Pero fijaos, una situación de contragolpe del Atlético, fijaos cómo Nico Williams ese desmarque de fuera para adentro y Sancet opta por proteger ese balón y no filtrarlo, pues supongo que ante el miedo de la pérdida, porque no lo veo muy claro, ¿no? Pues ese tipo de acciones, de verdad, os puedo jurar que la he visto tantas veces en este inicio liguero, y creo que lo podréis compartir conmigo, el que ¿cuántas veces hemos visto gestos de Nico Williams de, oye, pásamela que estoy solo, y luego pues no me la terminan dando, ¿no? Pues eso, evidentemente, también se nota. Es decir, si tú no le das el balón, o sea, hablamos de, vale, no le generamos un contexto favorable a Nico Williams. Bueno, pero cuando lo tiene, si encima no se la damos, pues su rendimiento en cifras se va a notar, ¿no? Entonces, pues eso es algo que también se ha trasladado en su rendimiento y hay que tenerlo en cuenta. Eso no computan datos y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ojalá haberos recogido más, pero os tengo que decir que eso de verdad se ha visto muchísimo y creo que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Incluso en la selección también se ha visto, aunque estamos hablando de su rendimiento en el Athletic, pero creo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y dicho esto, paso al cuarto punto, que también, pues bueno, no tengo datos, no he hablado con Nico Williams, no he tenido el lujo de entrevistarle, pero con todo el ruido que ha habido en verano, con todo lo que está pasando respecto a, bueno, a toda la afición que hay del Fútbol Club Barcelona encima de él, con las expectativas, estamos hablando de un jugador que ha pasado de ser muy importante en el Atlético a ser un jugador mediático que está en el foco, pues diría que de todo el mundo, ¿no? Con todo lo que supone el haberte quedado en el Atlético y la responsabilidad que conlleva también llevar el dorsal 10 en el club de tu vida, insisto, con toda la gente encima de ti, bueno, pues toda esta presión, todo este entorno que tienes alrededor, eso te aleja de los terrenos de juego, te aleja de tu mejor versión, no estás al 100% mentalizado en lo que tienes delante. No lo sé a ciencia cierta, pero me parece que es algo que no es nada nuevo en el mundo del fútbol, ¿no? Y eso, hombre, creo que también influye en su rendimiento y estoy casi convencido de que el papel psicológico le debe estar afectando a Nico Williams en cuanto a su rendimiento. Y de hecho él mismo lo dijo en unas declaraciones en las que él dijo que cuando hay cosas que le estorban de alrededor, pues le alejan pues de su rendimiento, ¿no? Y vimos, por ejemplo, a un Nico Williams muy suelto en la Eurocopa, de cómo se intentó evadir de todo esto, y bueno, pues con todo esto con la Miña Mal, de sus bailes, de la Lupita, de todo esto, pues bueno, hemos visto a un Nico muy suelto y eso también se trasladó en Athletic pues a lo largo de la temporada, ¿no? Insisto, creo que es un jugador que cuando se suelta, cuando está liberado de todas estas responsabilidades, pues creo que vemos a un jugador muy diferencial. Y cuando tienes tanto en tu cabeza, pues eso te aleja de tu mejor versión. Y estoy casi convencido de que esto también influye, ¿no? Lejos de lo que podemos analizar a nivel de datos y a nivel de juego, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que os quería contar. En el último punto, yo no tengo, y os lo escribo, no tengo ni la menor duda de que esto se le dará la vuelta. Creo que el Athletic sabrá encontrarle un contexto favorable para él. Creo que el no tener pretemporada también influye, porque no es lo mismo trabajar con Berenguer y Saló y Iñaki Unes en los extremos, por ejemplo, que tener a Nico Williams, que son perfiles completamente diferentes, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además no tengo ni la menor duda, pues de que el jugador también le dará la vuelta a esto, que el club trabajará con él para decirle, oye, olvídate de todo esto, céntrate en lo deportivo, que nos espera una temporada ilusionante, e insisto, creo que el jugador, pues bueno, no descubra nada. Potencial tiene de sobras, creo que es un jugador, o sea, cuando me refiero a potencial me refiero a que sus prestaciones ya las conocemos. No tengo ni la menor duda de que será importante. Le dará la vuelta a todo esto, tanto colectiva como individualmente, y estoy convencido de que el jugador se va a reencontrar en lo que fue la temporada pasada y tiene pues argumentos para ello. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado este análisis, como ya es costumbre, así que nada, nos veremos en el próximo vídeo y bueno, siempre se me olvida decirlo, todo lo que es apoyarlo, el debate en los comentarios de forma sana, que a veces veo algún comentario que no me gusta mucho, pues oye, no pasemos a ese ambiente más tóxico. Si hay que debatir sobre un jugador, pues que sea de
de una forma sana. Todo lo demás, pues bueno, el apoyo, los me gustas, los comentarios son muy bienvenidos porque este espacio está para esto, para la hora de fútbol. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Agur!